Nueva Argentina generando sentido común. Antes de empezar, te pido que te suscribas a este canal si no lo hiciste y actives la campanita así te enterás de cada nuevo podcast. Seguinos también en las redes sociales que van apareciendo en pantalla. Estamos con Marcelo Bullo, magíster en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencia Política, también autor de muchas obras, por ejemplo, La insubordinación fundante y Relaciones Internacionales. Marcelo, te pregunto sobre el tema del coronavirus. El virus ha marcado la ineptitud del globalismo, por un lado, ¿no? Y la falta de pensamiento en sentido de Occidente, de recuperar el pensamiento occidental. Digamos, creemos nosotros que ha marcado la necesidad en esta época de un nacionalismo que recupere, digamos, la libertad y el concepto occidental que teníamos del vivir bien y no solo el vivir más, no solo el hedonismo, sino una calidad de vida que contemple todos los aspectos. También, por otro lado, de una ventana de oportunidad para desarrollar esta industria local, como señalábamos antes, y abastecer las futuras necesidades, por ejemplo, aprovechar el día después y con esa industria abastecer necesidades de Europa y el mundo. ¿Qué crees que nos ha enseñado el coronavirus? Digamos, ¿nos convendría avanzar un modelo nacionalista? ¿Cómo tendría que ser según el mundo de hoy? Bueno, yo creo que tenemos que ir por parte y cucharada, Sí, porque esta crisis del coronavirus no ha terminado, ¿verdad? No ha terminado. Y como no ha terminado, uno no puede dar una opinión sobre el partido, porque el partido se ha jugado nada más que el primer tiempo. Entonces, si nosotros miramos este primer tiempo objetivamente, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay un gran actor de las relaciones internacionales que no es un Estado. Ese gran actor de las relaciones internacionales es el capital financiero internacional, que yo prefiero llamar en términos aristotélicos oligarquía financiera internacional. Es decir, aquellos hombres que forman parte del capital financiero internacional y que utilizan el poder del dinero para hacer política, se convierten automáticamente en una oligarquía financiera internacional, que no es que no tenga conflictos entre ellos, ¿está? Que se dirimen, por supuesto, sino que tienen un consenso básico. Ese consenso básico pasa por imponer en el mundo el libre comercio, el neoliberalismo, pero cuyo centro es el libre comercio, para destruir materialmente a los pueblos, ¿está? E imponer el progresismo, cuyo centro es la ideología de género, para destruir espiritualmente a los pueblos. Claro, la gente preguntará, ¿pero por qué? ¿Cómo se destruye espiritualmente un pueblo? Muy sencillo. La ideología de género hace que hoy yo sea una cosa, mañana otra. Si yo puedo ser hoy, esta noche algo, y a la mañana siguiente otra, lo que quiere decir eso es que no hay verdad. Si no hay verdad y posverdad, hay relativismo, no hay trascendencia, y no existe ejemplo en la historia de la humanidad, que se haya construido poder popular a partir del relativismo sin la existencia de una sólida verdad. Los hombres pueden enfrentar el poder cuando están armados de una sólida verdad. Los hombres y los pueblos pueden enfrentar cualquier mudanza, favorable o desfavorable, si están armados de una sólida verdad. Cuando no hay verdad, porque se entiende, yo puedo ser una cosa hoy y mañana otra, todo es relativo, ¿está? Y no hay valores porque no hay trascendencia, entonces comienzo el proceso de desconstrucción del poder nacional, ¿está? Y entonces eso es lo que quiere la oligarquía financiera mundial. Ahora, en este marco de crisis, yo soy mucho más pesimista que ustedes, porque creo que el partido lo está ganando la oligarquía financiera mundial. Y lo gana en tres frentes. El frente económico, porque va a provocar una concentración gigantesca de la riqueza, es decir, los peces grandes se comen a los peces chiquitos, las grandes empresas se comen a las medianas y a las pequeñas, porque no tienen financiamiento, no tienen forma de aguantar la crisis. Por otra parte, desde el punto de vista político, esto implica un gol, la crisis del coronavirus. Yo no digo que haya sido creada por la oligarquía financiera mundial, digo que ha sido utilizada magistralmente por la oligarquía financiera mundial, ¿no? Aunque ya sabemos que el virus fue artificialmente creado. Luc Montagnier, el gran virólogo francés, premio Nobel de Economía, lo ha demostrado sin ningún lugar a duda. No digo que su expansión haya sido, se entiende, planificada, puede haber sido fortuita. Lo que sí digo es que ha sido brillantemente utilizada por la oligarquía financiera mundial para provocar la concentración del capital más grande que hemos visto en los últimos 50 años. Pero por otra parte está siendo utilizada para golpear a los sectores patrióticos de Estados Unidos, claro, pero no solo Estados Unidos, para golpear a los sectores patrióticos de Rusia, porque tienen a Putin contra las cuerdas. Entonces, es una estrategia para golpear a los sectores patrióticos
en todas partes del mundo, incluso en China, porque en China hay una discusión entre los sectores patrióticos y los sectores globalistas. Entonces, desde el punto de vista geopolítico está claro, y desde el punto de vista antropológico es el más terrible de todos, porque ellos quieren utilizar esta situación de crisis para destruir el último reducto que le queda al hombre. Ya destruyeron el Estado-Nación, porque nos quitaron la protección que el Estado significaba. Destruyeron o debilitaron a los sindicatos, el otro órgano donde teníamos protección y solidaridad. Y con esto se quieren llevar puesto a la familia tradicional. Quieren destruir a la familia. Y lo dice claramente en un artículo publicado el 24 de marzo del 2020, Sophie Lewis, que se llama La crisis del coronavirus, muestra que es tiempo de abolir la familia. Más claro, canta un gallo. Marcelo, en esto que la verdad muy bien, uno puede visualizar que también se deja entrever que Occidente, ya hace tiempo que está en crisis, ¿sí? Al olvidar, crear lo que vos mencionaste en un otro video muy bien, ha caído en lo que Nietzsche marcó la muerte de Dios, ¿sí? Esto lo andaba en el olvido de la creación, de seguir creando valores y demás. También yo lo ahondaría en lo que es seguir creando técnica, ¿sí? O sea, es como que Occidente, cuando toma el libre comercio, podemos decir que abandona su técnica. Deja que la técnica la hagan otros, la haga China hoy actualmente, y la oligarquía financiera mundial decide quién la realiza. O sea, por un lado vemos la pérdida de la técnica, la pérdida de la libertad, el concepto de libertad sin la persona, sin, digamos, la debida responsabilidad, que termina generando esta ideología de género, que solamente hacen berrinche, pero no quieren ellos tener ninguna responsabilidad. Y por último, los objetivos políticos, ¿sí? Los objetivos políticos en la nación que la hacen ser grande, cayendo en un hedonismo, que terminamos discutiendo estupideces como esta cuestión de para qué tenemos la familia. O sea, nosotros lo vemos como eso. ¿Crees vos que una manera de recuperar todo esto, de hacer Occidente nuevo grande en sus naciones, recuperar el concepto de libertad bien entendido que el neoliberalismo ha tomado y ha tergiversado, es el mismo, podemos decir, que ha hecho grande a Roma, a España en sus tiempos, es recuperar los objetivos nacionales? Mira, primero tenemos que aclarar qué es Occidente, porque hay Occidente y un falso Occidente. Occidente nació por la unión de las tres grandes colinas, ¿está? La unión de Jerusalén, de Atenas y de Roma. Eso da origen a Occidente. Antes de la unión de Jerusalén, del cristianismo, de la filosofía griega y el derecho romano, no había Occidente. Occidente nace con la unión de esas tres grandes colinas, Jerusalén, el cristianismo, la filosofía griega, Atenas y Roma, ¿está? Y después ese Occidente, que era mucho más abarcador que lo que nosotros creemos hoy, porque eso abarcaba, se entiende, todo el norte de África, abarcaba lo que es Turquía, Egipto, Marruecos, una dimensión que nosotros no tenemos hoy en la cabeza. Ese Occidente, ¿no es cierto?, se convirtió en Europa, se convirtió en Europa por dos motivos. Primero, porque la conquista del Islam arrasa con una parte de Occidente y lo roba, se lo queda para ella. Y por otro, porque se produjo, como bien explicaba Christopher Dawson, se entiende en su libro Así se hizo Europa, la cristianización de los pueblos bárbaros, es decir, de los germanos. La cristianización de los germanos, de los escandinavos, ¿está? Y luego de los eslavos, hace, se entiende, que surge Europa. Pero los germanos, ¿está? Y los escandinavos son los recién llegados a Europa. Porque cuando se entiende en Europa, se leía, se escribía, se comía con tenedores, ellos todavía estaban en la selva negra, ¿se entiende, no? Desnudos y a caballo, comiendo con las manos. Entonces, la gran paradoja es que estos recién llegados, porque en términos históricos, como decía Vasconcelos, los siglos son días, estos recién llegados, incultos, ¿está? Estos recién llegados incultos se terminan quedando con Occidente. Después de la Reforma Protestante, se entiende, ¿no? Con la adopción, se entiende, por Inglaterra del calvinismo, se terminan quedando con Occidente. Inglaterra es la única provincia romana que se pasó del bando, que se pasó al bando, se entiende, protestante. Pero el núcleo, se entiende, fue este mundo germano que se apropia de la técnica, hace, se entiende, de la técnica todo, ¿está? Entonces ahí se constituyó un falso Occidente. Occidente sin Jerusalén, sin la colina de Jerusalén, sin el cristianismo, metafóricamente hablando, estamos
hablando como decimos una colina, sin el cristianismo, sin la filosofía, sin el derecho romano, no es Occidente. La técnica no es Occidente. Ellos se quedaron con la civilización y rechazaron la cultura. Es decir, en un largo proceso histórico fueron matando a Dios. Pero el tema es que en el origen del poder de las naciones, en el origen del poder de las culturas, siempre hay una fe fundante. Y con esa fe fundante se desgrana, se socava, se destruye, lo que queda es pura civilización. Entonces vemos hoy a Europa, que ha recibido una mortal puñalada metafísica, porque en el apogeo se entiende el conocimiento científico-tecnológico, en el apogeo se entiende el progreso. Hoy Europa se está muriendo, se entiende porque no tienen más hijos las mujeres europeas, y se está repoblando, se entiende, de una colonización islámica contraria, se entiende, al pensamiento clásico, se entiende, europeo, contrario a ese verdadero Occidente, que finalmente convertirá a Europa, se entiende, en una tierra del Islam. Es decir, Europa se ha infligido a sí misma una mortal puñalada metafísica. Por eso creo que si los pescados se pudren de la cabeza, las civilizaciones, las culturas, mejor dicho, se reconstruyen como los pueblos desde la cabeza. ¿Sí? Hace falta volver, se entiende, a la prédica de esas tres grandes ideas que construyeron Occidente: cristianismo, filosofía griega y derecho romano. Y entonces habrá una posibilidad de reconstruir el verdadero Occidente, no el falso Occidente, porque fue el falso Occidente, el Occidente colonialista, el Occidente imperialista, ¿sí?, que colonizó el África, que colonizó, se entiende, el Asia. Y con ese Occidente yo no quiero tener nada que ver. Clarísimo, Marcelo. Realmente es una propuesta enorme la que nos proponemos, recuperar lo que es realmente las raíces de Occidente. Y bueno, para eso hemos contado también con tu opinión, así que te agradecemos mucho por estar en este podcast y nos veremos el próximo, ¿te parece? Gracias a ustedes, ¿eh? No, por favor. Nos vemos, gente. Chau.